No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Polémicas y falsas afirmaciones del presidente del Parlamento Europeo en la Knesset. La autoridad palestina detiene sospechosos de luchar junto a grupos yihadistas en Siria. La Conferencia de Organizaciones Judías de Estados Unidos se reunió en Madrid. Y eurodiputados denuncian incumplimiento de tipificación de trivialización del Holocausto y crímenes franquistas. Estas son nuestras noticias de hoy y, como siempre, Jorge las va a comentar y está aquí. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y ahora viene Raquel con el espacio... Bueno, ahora no, después viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos con esa noticia desde Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, de visita en la zona, de tener un oído selectivo por afirmar en el Parlamento que un israelí emplea 4 veces más agua que un palestino. La alocución de Schulz ante el plenario levantó críticas entre los sectores más nacionalistas y llevó a varios diputados a abandonar la sala, incluido el titular de Economía y líder del Partido Religioso Nacional Abait HaYehudi, Naftali Bennett. Según Schulz, dijo en su discurso, un israelí dispone de 70 litros de agua por día y un palestino solo de 17. Netanyahu negó esas cifras y señaló que, de acuerdo a las estadísticas que recibimos de la Autoridad Palestina, incluidos los comunicados oficiales de la Autoridad Palestina de Agua y nuestros datos, ese dato no es correcto, sino que es significativamente menor. Ante esta acusación, el presidente del Parlamento Europeo confesó no haber corroborado las cifras, lo que sin embargo no impidió que reiterara sus acusaciones. Las acusaciones sin base llevan a los israelíes a ignorar toda crítica. Cuando esos comentarios se repiten sin ser verificados, la gente acaba cerrando los oídos, aseveró Netanyahu. Según los datos de la Autoridad de Agua, la diferencia del consumo de los israelíes en 2009 era de 1,44 veces más que los palestinos y no 4,42 veces como señalaba Schulz. Debiéndose tener en cuenta además que el 33% del agua que Israel entrega para satisfacer la demanda de los palestinos se pierde por filtraciones en la infraestructura de sus territorios o es lisa y llanamente robada. Sí, Jordi, se ha armado un buen revuelo en el Parlamento. Creo que hablasteis de esto en la crónica de Salem Ergi desde Israel. La verdad que es escandaloso. Es escandaloso que alguien, un diplomático de la talla del presidente del Parlamento Europeo, venga a hacer acusaciones sin tener los datos. O sea, y le dicen, estos datos que usted da no son correctos. Dice, bueno, no son correctos, pero no importa. ¿Qué es esto? Estamos locos y no solamente eso, sino que yo me sumo a lo que dice Netanyahu. Cuando se hacen este tipo de críticas sin sentido y estos son los representantes de Europa, ¿qué es lo que va a pensar el israelí de la calle? Que Europa está contra ellos, que Europa son unos antisemitas sin remedio, que encima es alemán, sigue siendo un país nazi y que todo el mundo está en contra de los israelíes y de los judíos. Porque se dignan a mandar a este señor que es, yo no lo pondría ni a fregar platos, al señor Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. ¿Quién se cree que es? Para venir a mentir y a hacer falsas acusaciones a un país que lo invita, a un país que visita. Esto es como si fuera, yo qué sé, a la India y a decirles, ustedes son pobres porque quieren. ¿Pero qué es esto? Esto es indignante, insultante, y yo espero que el Parlamento Europeo tome medidas y que la canciller alemana y que la presidenta alemana tomen medidas, porque la imagen de Alemania, nosotros últimamente estamos siempre atentos al deterioro de la marca España. Pues aquí estamos con la marca Europa por los suelos.
La autoridad palestina tiene detenidos en sus cárceles alrededor de 40 palestinos bajo la sospecha de haber estado en Siria combatiendo junto a las fuerzas rebeldes que tratan de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Además, las fuerzas de seguridad palestinas han arrestado recientemente a cerca de 30 personas sospechosas de integrar una red salafista en Cisjordania. El Servicio de Seguridad General israelí advirtió que la guerra civil siria es un imán para los terroristas en el Oriente Medio y ha profundizado las raíces de Al-Qaeda y otras organizaciones similares en la región. Estos grupos están tratando de establecer vínculos con los palestinos que estén dispuestos, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental, a atacar objetivos israelíes y occidentales. Sí, ya vemos que cuando se desata una plaga, cuando alguien suelta un virus intencionadamente, pues el problema es que él también puede acabar infectándose. Cuando se alienta las reacciones violentas en el mundo árabe, al principio parece que uno se hace más fuerte porque tiene el poder de atacar a los demás, pero luego esas fuerzas están incontroladas. Eso es lo que pasa con el yihadismo y especialmente con grupos como Al-Qaeda, que van en deterioro de cualquier gobierno que pretenda ser más o menos moderno o democrático en cualquier zona, especialmente en la zona más cercana, y estamos hablando de Oriente Medio. Ya hemos visto los problemas que tienen con Al-Qaeda en Irak, los problemas que tienen con Al-Qaeda en Siria, y ahora esos problemas van a trasladar y están trasladándose a la propia Cisjordania. Ya no es solamente la infiltración de Hamas con su visión extremista del islamismo a la chiita, a la iraní, sino que es gente de Al-Qaeda que lo que pretende es instaurar un Estado mundial islámico, fundamentalista, y acabar en primera medida, por ejemplo, con la clase política que actualmente gobierna Cisjordania o la autoridad palestina, llámenlo como quieran, porque ellos son los que han guiado al pueblo fuera del redil de la ley y de la religión. Así que es la propia autoridad palestina la que le está pasando lo mismo que le pasa a España también. ¿Qué pasa con la gente que está luchando junto a los islamistas en contra de Bashar al-Assad? Que muchas veces no mueren luchando, sino que son entrenados para volver a sus países de origen y allí formar células terroristas. Esto está pasando en España, señores, y todo el mundo lo sabe, todas las fuerzas de seguridad lo saben, y no saben muy bien qué hacer con ello. Y está pasando también en la propia autoridad palestina, que están los palestinos yéndose a instruirse en el terrorismo internacional, en terrorismo yihadista en Siria, y no es que combaten en la guerra. Allí, en el medio de la marejada, pues ellos se instruyen en cómo matar gente inocente, gente que pueden ser israelíes, occidentales o los propios vecinos palestinos. El líder judío estadounidense Malcolm Hoenlein, vicepresidente de la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías de Estados Unidos, que se reúne estos días en Madrid, considera que Irán es actualmente más amenaza que nunca, a pesar del reciente cambio en la presidencia y el acuerdo con Occidente para facilitar las inspecciones a su programa nuclear. Durante su estancia en España, la delegación encabezada por Hoenlein, al que Radio Sefarad ha entrevistado, fue recibida por el rey Juan Carlos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia. Entre otras cuestiones, le agradecerán la modificación del Código Civil que permitirá a los descendientes de los sefardíes expulsados de España en 1492 pedir la nacionalidad española. A Hoenlein le gustaría que las negociaciones de Irán con los países occidentales y con el Organismo Internacional para la Energía Atómica tuvieran éxito, pero advierte que para ello Teherán tiene que percatarse de la fortaleza de quienes tiene enfrente. También considera injustificada e improductiva la amenaza del boicot contra Israel o partes del territorio bajo su administración en los que muchos palestinos trabajan en empresas por el riesgo de que se queden sin trabajo y se unan a los movimientos terroristas. La Conferencia de Organizaciones Judías de Estados Unidos viajará la semana próxima a Israel, donde sus integrantes se reunirán con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Bueno, esta ha sido una visita importante, pero más protocolaria que realmente para tomar decisiones, pero es una visita que pone a España en el mapa de
digamos, de la normalización con las organizaciones judías del mundo, que así como visitan Israel, hacen visitas en París, se reúnen en Alemania y en muchos lugares del mundo, como otros organismos internacionales judíos, como puede ser el Congreso Judío Mundial. En este caso visitaron España con la feliz coincidencia de que tenían algo que agradecer y no algo que reprochar. Y terminamos la primera parte del informativo hablando de un grupo de eurodiputados españoles de partidos nacionalistas y de izquierdas que ha solicitado a la Comisión Europea que detalle las gestiones que realizará ante el gobierno español para que cumpla la decisión que obliga a los Estados miembros a tipificar como delito la trivialización del Holocausto. Según estos eurodiputados, España incumple dicha normativa y registra una alarmante proliferación de homenajes a figuras señeras de la dictadura franquista, amparándose en la decisión marco que considera delito la negación o trivialización del Holocausto y otros crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen nazi o sus aliados europeos. La Comisión Europea se comprometió a elaborar para finales del pasado año un informe de situación y a partir del próximo diciembre podrá expedientar a los Estados miembros que incumplan dicha decisión. En su pregunta parlamentaria, los eurodiputados aluden a un informe presentado el pasado 3 de febrero por Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el que reclamó a las autoridades españolas que se juzguen los crímenes del franquismo y se dé otro tratamiento a sus víctimas. Bueno, este tema está en el candelero y ha estado en las últimas semanas. Ya hemos visto cuando fueron los actos del Holocausto que hubo movimientos y protestas porque no se hablaba también de los crímenes del franquismo. Y bueno, este es un debate que yo no sé si es el más apropiado juntarlo todo. Está bien que existe esta decisión marco europea para condenar la trivialización de los crímenes de la humanidad también por los cometidos por el régimen nazi o sus aliados europeos, y allí se refieren, por ejemplo, a los regímenes, por ejemplo, que había en Hungría, que eran aliados, o en Ucrania o en Croacia. Yo lo que no sé es el tema del franquismo, si va a entrar en la misma categoría que los aliados directos, porque se supone que el franquismo durante la Segunda Guerra Mundial, al menos formalmente, estaba en una posición neutral, con lo cual no lo pone al mismo nivel que, por ejemplo, las flechas doradas de Hungría. Y a mí personalmente, te digo la verdad, Jordi, me gustaría que se recupere toda la memoria histórica que hace falta en España y que se castiguen los crímenes de los totalitarismos, pero me gustaría que no se mezclara con el tema del Holocausto judío por una sola razón, porque entonces alguien podría decir que todos estamos en el mismo saco, y no estamos todos en el mismo saco. El Holocausto judío fue un hecho singular y tiene que seguir destacándose como un hecho singular. No pasó en ningún otro mundo, no pasó en ninguna otra época y no pasó en ningún otro continente. Lo que pasó en el Holocausto judío en Europa. Muchas gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Bueno, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Shabbat Shalom, nos vemos el martes. Y ahora ya saben, viene Raquel con el espacio cultural. Bueno, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jordi. Y ustedes no lo saben porque esto es radio y no se ve, pero además está preciosa, Raquel. Que no se note que eres mi amigo, Jordi. Pero bueno, es lo bueno de la radio también, porque hay días que venimos aquí horrorosos, espantosamente espantosos, y tampoco lo saben. Y no nos ven, claro. Pero bueno, al margen de eso, Raquel, cuéntame, ¿qué noticias tienes para hoy? Pues mira, empezamos con una propuesta literaria muy interesante vinculada con la alerta contra el antisemitismo que se está produciendo en Europa y que también sufrimos en España con esos rebrotes neonazis que todos ustedes conocen. El próximo día 14 de febrero, o sea, hoy, a las 6 de la tarde, en la sede del Consejo de la Juventud de España, que está en Montera, en el número 22 de la calle Montera, que sabes que es la calle más transitada de Madrid, por si no nuestros oyentes no lo sabían. Bueno, pues allí se va a presentar... la Puerta del Sol con la Gran Vía, nada menos. Exacto, entonces, claro, es un camino casi ineludible para los madrileños peatonales, ¿no?
¿no? Bueno, pues se presenta el libro España, el asilo nazi. El autor es David Raymond Alborger Hansen, es periodista y cineasta, y en esta presentación intervienen Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Carolina Aysen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España, y Concha Díaz Berzosa, delegada de Madrid de la Amical de Mauthausen. No tenemos que presentarles a ninguno de los tres ponentes que acompañarán al autor de este interesantísimo libro, España, el asilo nazi, del que hablaremos próximamente aquí en Radio Sefarad con el autor. Y es que, como saben, también muchos nazis se alojaron aquí en España. Se refugiaron, sí. Se refugiaron y, bueno, también es verdad que de alguna manera el franquismo pues ayudó, no sé si ayudó o miró para otro lado, bueno, eso ya que lo debatan los expertos, pero vamos, está claro y se sabe. No todos fueron a Sudamérica, también algunos que se quedaron aquí en España. Muchos, Jordi. Muchos. Bueno, tampoco tenemos que presentarles a Javier Limón, el conocido productor musical. Bueno, pues el día 17 y 19 se presenta su nuevo disco Promesas de Tierra, un disco muy interesante del que ya hablamos con el propio Javier aquí en Radio Sefarad. También han estado el dúo Tali Tali, las dos jóvenes artistas israelíes que han participado junto con otros jóvenes músicos en este Promesas de Tierra que aúna la tradición musical sefardí con la árabe y la cristiana. Y un poquito de flamenco también. Sí, la cristiana es sobre todo claro, la parte flamenca, ¿no? De este disco que, bueno, Javier Limón y el flamenco están ineludiblemente unidos, así que no podía ser de otra manera. Son los alumnos de Javier Limón en Berkeley. Vale. Sí. Y él da clase allí de música mediterránea, ¿no? Sí, bueno, da clases de música, pero claro, siempre pues todos tiramos a nuestras preferencias y a nuestra cultura, ¿no? Y en este caso, él aprovecha esa feliz coincidencia de que trabajan con él jóvenes árabes, judíos y también españoles, y bueno, ha hecho este disco Promesas de Tierra que se presenta con la colaboración de la Embajada de Israel y el Centro Sefarad Israel y el Mediterranean Music Institute. Bueno, es un proceso creativo muy interesante. Además, se proyectará un corto documental sobre la grabación de este disco y habrá un breve concierto a cargo del dúo Tali Tali, estas dos jóvenes artistas israelíes de las que les hablamos. Lo que les contamos, músicos de origen árabe e israelí, junto con el propio Javier Limón, hacen valer la riqueza sonora del área mediterránea, avanzando hacia territorios de convivencia en armonía y mutuo enriquecimiento. No hay nada como conocer al otro para que las fronteras y las diferencias se diluyan, desaparezcan, no sé, ¿verdad? Pero diluirse seguro. La cultura siempre tiende lazos de unión que a veces la política separa. No quiero yo decir que los políticos no puedan unir cosas, que también lo hacen, pero creo que la cultura lo hace mejor. Mucho mejor. Es una opinión personal, ¿eh? Bueno, esta presentación será el lunes 17 de febrero a las 19:30 en el Palacio de Cate y posteriormente, el miércoles 19, Tali Tali ofrecerán su primer concierto en España en la madrileña Sala Clamores. Será a las 9:30 de la noche y es un concierto que les recomendamos, por supuestísimo. Bueno, yo he escuchado el disco ya de Promesas de Tierra porque nos lo trajo aquí Javier Limón y está muy bien, ¿eh? La verdad. ¿Lo recomiendas como experto musical de Radio Sefarad? Totalmente. Hombre, se nota que Javier Limón ha tirado un poquito hacia el flamenco en la estructura de las canciones. Luego hay instrumentos y sonidos de otras partes del mundo, pero siempre ese sabor flamenco queda ahí. Lo digo porque, bueno, aquellos a los que les guste mucho el flamenco les va a gustar este disco. Y siempre nos gusta hablar con Javier Limón, que es como cualquiera de los grandes, absolutamente accesible, cercano y encantador. Y estuvo aquí en Radio Sefarad, encantado. Jordi, seguimos. Les hablamos ahora de una conferencia seminario que se celebrará el próximo miércoles 19 de febrero a las 11:30 de la mañana en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en concreto en la Sala Julián Rivera. Será una conferencia dictada por el doctor José Alberto Tabim del Instituto de Investigación Científica Tropical de Lisboa y versará sobre la Sedacá como instrumento de relación social entre judíos y conversos de origen portugués en el entorno mediterráneo del siglo XVI. Hoy estamos muy mediterráneos aquí en Radio Sefarad. Sí. La conferencia es la primera de un ciclo que analizará nuevas perspectivas para el estudio de la historia de los judíos. La participación al evento es bienvenida, es una conferencia abierta a todos y también nos parece interesante darles a conocer estas
conferencias vinculadas con la investigación científica que llevan a cargo en el CSIC. Así que, si les interesa el tema, a las 11:30, el próximo miércoles 19, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Y por último, Jordi, no tenemos recomendación literaria porque hemos preferido hablarles de 2 charlas que va a realizar nuestra querida compañera Irit Green en la CEMI, en la Asociación de Mujeres de la Comunidad Judía de Madrid. Será el día 18 de febrero a las 12 de la mañana y Irit Green hablará sobre su encuentro político con Ariel Sharon. Muy interesante, desde luego, como todo lo que cuenta Irit, y otro encuentro del descubrimiento en las murallas de Ávila de una importante documentación judía, algo que descubrió Irit Green en su momento y sobre lo que está investigando. Así que tiene mucha suerte los que puedan acudir a las 12 de la mañana, el día 18, a escuchar estas 2 intervenciones de nuestra queridísima compañera Irit Green. Claro que sí. Y de todas maneras, si ustedes no pueden asistir, seguro que lo grabamos segurísimo. Lo vamos a emitir aquí en Radio Sefarad. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. A ti, Jordi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y hasta la semana que viene. A todos ustedes les esperamos el lunes con las noticias diferentes y el martes con la actualidad en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Atentado en la frontera egipcia-israelí contra un autobús de turistas. El rabino Goldsmith pide a España que se disculpe ante el pueblo judío por la expulsión de 1492. Portugal también elabora una normativa para la naturalización automática de los judíos expulsados. Y Arabia Saudita enviará misiles antiaéreos a los rebeldes sirios. Estas son nuestras noticias de hoy. Un día más, Jorge nos acompaña para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego también viene Raquel con las noticias culturales, claro, pero empezamos en esa frontera egipcia-israelí. El grupo yihadista Ansar Beit al-Maqdis, seguidores de la Casa de Jerusalén, reivindicó el ataque contra un autobús de turistas en la localidad de Taba, en el sur de la península del Sinaí y junto a la frontera israelí, que causó 3 muertos. Este grupo extremista, que adopta la ideología de Al-Qaeda, es conocido por atacar a las fuerzas de seguridad egipcias con mayor frecuencia en los últimos meses. 2 turistas surcoreanos, así como el conductor del autobús de nacionalidad egipcia, murieron por una explosión en la parte delantera del autobús y otras 13 personas de las 40 que viajaban en el autobús resultaron heridas. Las autoridades egipcias han vinculado en numerosas ocasiones a este grupo con los hermanos musulmanes. Se trata del primer ataque de estas características contra extranjeros en la turística península del Sinaí desde la destitución militar del gobierno del islamista Mohamed Morsi el pasado julio. Sí, Jordi, yo creo que la gente recordará que en el pasado, digamos hace 5 o 10 años, no es que era frecuente, pero sí que de vez en cuando había estos atentados contra turistas en Egipto. Después, sorprendentemente o no sorprendentemente, esto mientras gobernaban los hermanos musulmanes no pasó, porque eran ellos los que gobernaban. Ahora que están en la oposición, otra vez vuelven a ver como la principal industria del país, que es el turismo, se ve, digamos, aterrorizada, y nunca mejor utilizada la expresión, por estos grupos que lo que pretenden es poner en aprietos al gobierno de Egipto, al gobierno militar que hoy en día está en Egipto y que dentro de poco ya será de otra característica, pero me imagino que seguirán incidentes de este tipo y esto va a afectar y mucho a la seguridad dentro de Egipto, a la seguridad en el Sinaí y también al turismo. De momento los egipcios seguramente harán mucho hincapié en que esto ha sucedido en el Sinaí, lejos de las rutas turísticas más transitadas, que son las de las pirámides y el Nilo. Pero yo no descartaría que si esto empieza así, pues que siga adentrándose en territorio egipcio.
El presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, Pinchas Goldschmidt, pidió a España que se disculpe ante el pueblo judío por su expulsión en 1492, en vez de tratar de atraer a los israelíes con su oferta de nacionalidad para quien pueda demostrar orígenes sefardíes. Así opina en un artículo donde reclama también que los descendientes de los judeoconversos forzados puedan descubrir su vínculo con sus antecesores, como muchos de los niños escondidos durante el Holocausto en conventos y los judíos asimilados a la fuerza en la Unión Soviética. Y añadió: creo también que el pueblo judío merece finalmente una disculpa. El gobierno español no se ha disculpado ante los judíos a día de hoy, con el rey Juan Carlos perdiendo una gran oportunidad de hacerlo durante su visita a la Sinagoga de Madrid en 1992. Disculpa que sí pronunció el gobierno portugués hace pocos años. Goldschmidt sugiere al gobierno español crear un instituto de genealogía para ayudar a los judíos a hallar sus raíces españolas y que introduzca los estudios judaicos en el programa escolar. Asimismo, pidió que antiguas sinagogas que se usan hoy como museos e iglesias puedan ser dedicadas nuevamente al rezo judío para así corregir errores históricos. Bueno, digamos que el tema del anteproyecto de ley de la nacionalidad para los sefardíes ha abierto un poco también la caja de Pandora para todo tipo de declaraciones históricas o más actuales respecto a las relaciones de España con los judíos. Y bueno, los directamente implicados, como son los sefardíes, los ven con unos ojos, otros no directamente implicados, como el rabino Goldschmidt, que es un rabino ashkenazí de la Conferencia de Rabinos Europeos, lo ve con otros ojos y considera que antes de tentar, como dice, con pasaportes extranjeros a los israelíes, el gobierno de España todavía tiene algunas cosas que mejorar. Yo no estoy seguro de que esté en lo cierto cuando dice que el rey Juan Carlos perdió esa oportunidad de pedir disculpas en la visita a la Sinagoga de Madrid en 1992. Yo creo que, si bien no pronunció las palabras exactas, sí que el tono y el discurso iba en ese sentido. Es verdad que el gobierno portugués pronunció una disculpa formal que podría pronunciar el gobierno español, aunque también es cierto que el gobierno actual no tiene absolutamente nada que ver con los que gobernaban España hace 522 años, que era una monarquía y ni siquiera estaba formada un país, un estado llamado España, sino que eran simplemente el Reino de Castilla y el Reino de Aragón unidos en santo matrimonio. Entonces, aquí nosotros a este respecto les recomendamos también. Hoy pueden leer un texto que hemos publicado en la sección Contexto sobre otras opiniones y cómo se ve el asunto de la ciudadanía automática para los sefardíes desde algunos sectores de Israel. No todos están encantados con la noticia, algunos la ven con optimismo, otros la ven con pesimismo y algunos, dentro del optimismo, la ven con reparos. Y seguimos con una noticia relacionada. El gobierno portugués concederá la nacionalidad a los judíos descendientes de los sefardíes expulsados de su territorio en el siglo XV, en una medida similar a la adoptada la semana pasada por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy. Así lo reveló el ministro portugués de Turismo, Adolfo Mesquida Nunes, durante una visita a Israel con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Tel Aviv. Unos 400.000 judíos, muchos de ellos oriundos de España, vivían en Portugal cuando el monarca Manuel I decidió expulsarlos en 1496, instaurando 3 décadas después un régimen inquisitorial parecido al de España. La mayoría de los judíos abandonaron Portugal en busca de refugio en otros países europeos y las colonias del Nuevo Mundo, y el resto se convirtió al cristianismo. El gobierno portugués trabaja desde hace 3 meses en la definición de criterios para que los descendientes de los expulsados puedan acogerse a un proceso de naturalización automática, similar al que el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, propuso al Consejo de Ministros y que está aún pendiente de tramitación en el Congreso. En el caso de Portugal, la ley ha pasado las instancias legislativas y debe ser aplicada en los próximos meses. Al igual que en España, la ley no exigirá a los candidatos a abandonar su otra nacionalidad o vivir en Portugal.
Bueno, Jordi, vemos que el gobierno portugués también actúa un poco al rebufo del español o viceversa, porque si bien ellos aprobaron en el Parlamento e iniciaron esta ley después que la iniciaron en España, la verdad es que han sido más ágiles y ya la han llevado al Parlamento, o sea que llevan ventaja. Ahora el problema es igual para los dos, es cómo se reglamenta esto, qué papeles hace falta, cómo se tramita y cómo se determina realmente quién es sefardí, quién es, en el caso de ellos, todavía más complicado, creo yo, porque tiene que demostrar que es un sefardí de origen portugués, que eso ya solamente lo puede dar un estudio genealógico o histórico muy, muy fino, porque las comunidades judeo-portuguesas no conservaron, como los judíos españoles, el ladino, una lengua portuguesa en el exilio o algo que fuera una señal de identificación tan potente como la de muchos exiliados de la España de la Edad Media. Y terminamos en Oriente Medio, hablando del conflicto sirio. Arabia Saudita ha decidido dotar a los rebeldes sirios de sofisticados misiles antiaéreos que se disparan apoyados en el hombro del tirador y que tienen el poder de fuego y la precisión como para derribar aviones de combate. Son conocidos como Manpads. Estas armas ya están esperando en depósitos en Jordania y Turquía y, según los rebeldes, podrían romper el equilibrio de fuerzas en su favor de cara a una gran campaña que se proponen llevar a cabo en Damasco. La Casa Blanca ha estado oponiéndose a armar a los rebeldes por temor a que esas armas vayan a parar a las manos de los yihadistas islámicos, incluyendo a los grupos identificados con Al-Qaeda. Sin embargo, Washington ha aumentado sustancialmente la ayuda económica a la oposición que se emplea para pagar los salarios de los combatientes. Sí, Jordi, esta situación en Siria, la verdad que ha desbordado todas las previsiones y todos los posicionamientos de no solamente de Estados Unidos como país hegemónico del mundo, sino también de los países del propio Oriente Medio, que no saben muy bien a quién apoyar, si apoyar, porque los que están en contra de Bashar al-Assad supuestamente pues se pueden volver en contra luego, porque son grupos yihadistas, grupos de Al-Qaeda, etcétera. Sin embargo, para Arabia Saudita pues ya se han pasado todos los límites, hay una cierta debilitamiento en las fuerzas rebeldes, una cierta recuperación de posiciones por el ejército de Bashar al-Assad, con la ayuda indispensable del gobierno ruso, pero Arabia Saudita no baja los brazos y ha decidido mandarles armamento puntero. Son misiles antiaéreos que se disparan, o sea, una persona apunta para arriba y puede bajar un avión de combate. Esto es algo que evidentemente es un arma muy importante, no solamente para aviones de combate, que ya son, digamos que no es el caso porque no utilizan cazas para luchas aéreas, sino mayormente helicópteros, pero también con estos aparatos aéreos tienen igual de eficacia estos misiles, y también contra tanques y contra armamento muy pesado. Así que esto podría cambiar las tornas, pero evidentemente si Arabia Saudita le suelta a los rebeldes esto, pues Rusia le soltará a Bashar al-Assad otras cosas que son todavía más potentes, lo que va a elevar el nivel de crudeza y la cantidad de daños colaterales, como se dice actualmente, de esta guerra sin fin, que es eso, que como su nombre, como la he llamado ahora, pues parece que no puede acabar, porque nadie está interesado en ponerle fin, porque cualquiera que sea el resultado va a ser malo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy bien. Bueno, tenemos muchas ganas, yo y todos los oyentes, de que nos cuentes noticias culturales. ¿Qué tenemos para hacer estos días? Pues mira, hay un montón de actividades, ha sido muy difícil seleccionar para hoy, pero nos vamos a fiar de la fecha. Va a ser por orden cronológico, más o menos, bueno, para ordenar un poco todas las propuestas que tenemos para finales de febrero y principios de marzo. Empezamos con una conferencia de la profesora Baig Sahak,
Esta profesora, Susana, propone una incursión en los géneros poético-musicales del repertorio judeo-español bajo el título ¿Qué cantan los sefardíes? Ah, mira. Un título muy sugerente. Sí. Bueno, Susana Baig-Sahak es profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autora de una exhaustiva recopilación de literatura de tradición oral entre los sefardíes de todo el mundo y ya veterana amiga de Radio Sefarad porque nos acompañó en algunos programas casi desde el principio de la radio. Su labor investigadora se ve completada con la difusión de estos materiales mediante la edición de libros y discos. En esta ocasión, en el Palacio de Cañete, a las 7:30 de la tarde, nos propone una incursión en los géneros poético-musicales del repertorio judeo-español. A partir de sus trabajos de investigación y con el soporte de materiales audiovisuales, que eso siempre es muy importante, Jordi, no solo que te lo expliquen, sino que lo puedas oír y disfrutar, que ella ha recogido haciendo entrevistas a sefardíes de diversas latitudes, se irá recreando el repertorio, bueno, este repertorio que ha sido milagrosamente casi custodiado por las comunidades de Oriente, Turquía y Balcanes y del norte de Marruecos. Como les decimos, será el día 19 a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Muy bien, en Madrid, música sefardí. en el Centro Sefarad Israel. Eso es, en judeo-español y nada, muy bien, ahí en el Centro Sefarad Israel. Seguimos con protagonista femenina. En este caso les hablamos de Lynn Cohen, que presenta una exposición de fotos en la Fundación Mafre. Ella es una norteamericana, nació en Wisconsin en 1944 y es una artista canadiense, aunque naciera en Estados Unidos, se nacionalizó en 1980, que lleva casi medio siglo en la vanguardia de la fotografía. Sus fotos son muy curiosas porque se centra en los interiores. ¿Qué interiores? Pues van variando a lo largo de los años. Desde espacios íntimos, como las salas de estar de sus vecinos, pasando por salones de baile, clubes privados, aulas y spas, hasta espacios de acceso restringido como instalaciones militares, laboratorios o campos de tiro. Pero siempre interiores. O sea, muy y siempre con interesante. permiso, ¿no? Espero, sobre todo en el campo de tiro, porque si no hubiera salido muy mal parada la en el pobre. salón de sus vecinos. La pobre Lynn. Bueno, eso no sé, ahí puede llegar a un acuerdo más fácil. ¿Cómo se llamaba la película, Raquel? La del esta de Hitchcock, de La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. ¿No? Pues sí, así, ¿no? Stewart. Haciendo fotos a los vecinos sin que lo sepan, no creo. Pero bueno, veo que aquí no vamos a encontrar fotografía de naturaleza, ¿no? No, pero son fotos muy curiosas. En todas las fotografías de Lynn Cohen, bueno, pues podemos observar los rastros de la presencia humana, ya sea la perfecta simetría en la colocación de elementos ornamentales como el living room, Racine, Wisconsin, o las manchas de las balas de pintura en su colección titulada Sin título. Sin embargo, la artista nunca fotografía personas, Jordi. Vaya. Es muy curioso. Bueno. A través de 86 obras, esta exposición narra la evolución de la mirada singular de Lynn Cohen y ofrece al espectador, bueno, pues una buenísima oportunidad para visitar los espacios que esta artista ha fotografiado desde hace tantísimos años. Curioso, a mí me interesan las fotos con personas, pero también los espacios que habitan esas personas nos dicen mucho de quién vive ahí, ¿no? Con una propuesta original de fotografía en la Fundación Mafre, ¿no? Sí, se puede ver. Además es interesante porque la exposición se va a alargar bastante en el tiempo, así que nuestros oyentes no van a tener excusa para asistir a disfrutarla. Está desde el 19 de febrero hasta el 11 de mayo. Bien, hay tiempo, ¿eh? Así que tenemos muchísimo tiempo. Muy cerca en el tiempo, eso sí, está la conferencia sobre el Castrum Geodorum que se ofrece en León. Castro Geodorum, Puente Castro, será impartida esta conferencia por José Luis Abello y Jorge Sánchez de la Fuente de la Universidad de León. Es una actividad programada en el marco de Arqueoleón 2, segundo ciclo de conferencias sobre la historia de esta ciudad castellana y leonesa, de esta ciudad de León, a través de la arqueología. Será el 20 de febrero a las 20 horas, mira, muy fácil de recordar, el día 20 a las 8 de la tarde en el Museo de León, con entrada libre hasta completar aforo. Bueno, pues otra conferencia más muy interesante, esto en León, para el que viva por ahí cerca. Y terminamos hablando de una actriz. Terminamos hablando de una actriz conectada con España y la Shoah. ¿Qué te parece, Jordi? Muy interesante. Pues, sí, a ver, cuéntame. Pues mira, Helena Bonham Carter, ya saben, la protagonista de Una habitación con vistas o de las últimas películas de tu adorado Tim Burton.
O sea, la actriz que sale en las películas de Tim Burton. Claro, porque Vamos su a esposa y su musa. Sí, además que es difícil verla en otras producciones Sí. a veces, pero bueno, es verdad que con Tim Burton casi siempre Sí, trabaja. yo vi claro. hace poco No una... sabía que era su mujer, por cierto. Sí. Bueno, no sé Eso si lo están explica todo. casados, pero No, a ver, tienen que es hijos. muy buena actriz, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Bueno, a mí Sí. me encantó En una habitación con vistas, que es cuando la descubrí, que era muy pequeña. Sí. Lady Jane es otra película también ahí, súper romántica, muy, muy, muy chula. Bueno, pues ella abandonó un poco el cine de época, que siempre aparecía. ¿Tú has visto a Helena Bonham Carter de civil en alguna película Pues que así no lo sé, vestida porque- normalmente? Tiene pocas. Sí, porque en Tim Burton, con las de Tim Burton, como tampoco suelen ser, o sea, muy, digamos, realistas, o unas películas son más bien muy fantasiosas, pues tampoco siempre lleva unas pintas tremendas. Tiene una maravillosa que se llama, si no recuerdo mal, Dancing Queen, como la canción de ABBA. Y es una historia de... Ella va en un tren y entonces comparte asiento con un chico que se iba a casar y los amigos estaban de despedida de soltero y para hacerle una broma le mandan en tren a otra, o sea, al lado opuesto de donde tenía que celebrarse la ceremonia de su boda. Y allí se conocen y surge una historia súper interesante. Es una película muy buena que la vi una vez por casualidad y no he vuelto a poder verla, y que si alguno de nuestros oyentes la tiene localizada, les recomiendo que la vean, porque es muy buena y la protagoniza Helena Bonham Carter. Pero bueno, no vamos a repasar la filmografía de Helena, sino comentarles que es la nieta de uno de los justos españoles, No lo de sabía. Eduardo Proper de Callejón. Ah, sí. Eduardo Proper de Callejón y su esposa, que era la hija de unos judíos franceses, tuvieron una hija única, y Helena Bonham Carter es la hija de esta otra Helena, en este caso sin H, que era hija de uno de nuestros justos entre las naciones, como les decía. Fíjate, qué historia, no tenía ni idea de esto. Entonces, yo sabía que su madre era judía y que su abuela también lo era, pero no sabía que el abuelo era justo entre las naciones, un español, uno de los 6 españoles justos entre las naciones. Bueno, la actriz Helena Bonham Carter ha sido nombrada, y esta es la noticia, miembro de la Comisión del Holocausto, que está formada esta comisión por el gobierno británico para difundir de forma voluntaria y altruista lo ocurrido a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Helena ha comentado que acepta el papel como una responsabilidad heredada de su abuelo materno. Eduardo Proper de Callejón, le recordamos a nuestros oyentes, era primer secretario de la Embajada Española en París cuando los nazis ocuparon Francia en la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Marsella, y allí la legación española, la embajada española, estaba abandonada, y él se hizo cargo de la embajada española, o bueno, de la legación española, y sin permiso de sus superiores emitió, se calcula, unos 30.000 visados a personas judías para viajar a España y Portugal. Creo que estuvo como 2 días o 3 días sellando visados sin parar. Madre mía. Cuando el entonces ministro de Exteriores, Ramón Serrano Súñer, se enteró de lo que hacía el primer secretario de la Embajada de París, lo destinó a Marruecos. Le castigaron por desobedecer las órdenes que venían desde España. La Comisión del Holocausto, a la que desde ya pertenece Helena Bonham Carter, intenta mantener vivo el recuerdo del intento del exterminio judío, y ha homenajeado al abuelo de Helena en varias ocasiones. Ahora es ella la que toma el testigo para conmemorar a su antepasado. Precisamente el pasado mes de enero, Helena y los miembros de la comisión fueron recibidos en Downing Street por el primer ministro británico David Cameron, que además es amigo personal de la actriz, y lo hicieron el día del Holocausto. Así que hace muy poco. La comisión organiza visitas a escuelas y actos destinados a recordar a las víctimas del nazismo. Así que pues nos alegramos mucho de que Helena Bonham Carter homenajee a su abuelo y quiera también luchar por la memoria y dar testimonio de lo que pasó durante los años de la Shoah, y que también hubo personas que se enfrentaron al mal y que ahora pues debemos recordar siempre que podamos. Muy bien, Raquel, pues con esta curiosa noticia, y yo creo que como yo muchos oyentes no tenían ni idea de que el abuelo de Helena Bonham Carter fuera español, Eduardo Proper de Callejón. Pues mira, me la ha mandado esta misma mañana nuestra colaboradora Graciela Chiracoan al correo electrónico, y he dicho, perfecta para acabar la agenda cultural de hoy. Pues con esto acabamos, Raquel, te esperamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Estados Unidos recopilaría una lista de refugiados palestinos interesados en asentarse en Israel. Los moriscos piden también el derecho de ser españoles. El presidente peruano visita a Israel y a las autoridades palestinas. Y terminaremos hablando de una noticia que llega aquí de España: celebrar bodas judías en la sinagoga de Córdoba. Estas son nuestras noticias y Jorge, por supuesto, nos acompaña para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá Raquel con el espacio cultural, pero empezamos hablando de Estados Unidos. Este país ofreció recopilar una lista de refugiados palestinos que estén interesados en asentarse en Israel bajo el supuesto de que el país permitiría el ingreso de un pequeño número de ellos. La recopilación de la lista indicaría que las conversaciones, mediadas por Washington, habrían entrado en una nueva fase, a pesar de las noticias sobre un estancamiento de las mismas a raíz de las garantías que Israel exige sobre la seguridad en el Valle del Jordán, entre otros asuntos. El tema de los refugiados palestinos y sus numerosos descendientes es uno de los asuntos más controvertidos y espinosos que solamente sería tocado en un acuerdo final. Ramallah insiste en lo que denomina el derecho de retorno de los palestinos, que según los especialistas carece de cualquier tipo de base jurídica. Se refiere a los árabes que abandonaron sus hogares durante la Guerra de la Independencia de Israel en 1948. La demanda es rechazada de plano por todo el espectro político de Israel, excepto por los partidos árabes y por algunos grupúsculos marginales de la ultraizquierda. Israel sostiene que esa demanda pondría en peligro el carácter judío del Estado y ha sido una línea roja para los líderes palestinos que se niegan a ceder y en la práctica destruyen toda posibilidad de alcanzar un acuerdo. Bueno, Jordi, esta noticia la verdad que sorprende un poquito porque por una parte habla de un tema que es como que el que todo el mundo está de acuerdo que es el último del que se va a hablar. En realidad, este fue el tema que dinamitó las conversaciones de Taba en el año 2000, que fueron las que más se acercaron a un tratado de paz. Estaba Clinton, estaba Arafat, estaba Ben Ami, estaba Ehud Barak, estaba todo ya pactado, Jerusalén, devoluciones, el agua, la altura de las paradas de los autobuses, estaba todo claro, pero de pronto a último momento Arafat dijo: yo no puedo firmar esto si no está la posibilidad de que los refugiados palestinos vuelvan a Israel. Entonces, bueno, ahí se vino abajo todo porque estamos hablando de que se crean dos estados, un estado judío y otro estado palestino, que es para que los que quieran volver vuelvan al Estado palestino, no vuelvan al Estado de Israel, porque entonces no se acaba nunca la historia. Bueno, el tema es, como dice aquí la noticia, es que esto abarca todo el abanico de partidos en Israel. Todo el mundo está de acuerdo de que no pueden volver los refugiados palestinos, aunque por lo que aquí parece, pues seguramente habrán tanteado y habrán dicho, bueno, una suma simbólica, una cantidad simbólica de palestinos que se les permita volver. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto algún palestino a vivir bajo la bandera israelí, como vienen haciéndolo desde hace 65 años los árabes israelíes, a cantar el Atikva y a prometer fidelidad a la bandera de Israel y a un Estado judío? Después de todos estos años en el exilio, o como lo quieras llamar, y adoctrinados y indoctrinados en el odio hacia Israel, yo creo que va a ser muy difícil rescatar, y en todo caso, si va a aparecer algunos voluntarios para vivir a Israel, yo desde ya apuesto que no son gente que están viviendo en la zona de Oriente Próximo, sino que será alguno que se habrá ido a Europa o a Estados Unidos y que diga, bueno, yo quiero ser palestino en la tierra de mis antepasados. Pero van a ser 4 bichos raros y a ellos Israel no tendría grandes problemas en darles cabida. Es como admitirlos como árabes y israelíes con la misma categoría que los demás. El problema es que, ¿por qué se habla de esto? Que es lo último ahora, cuando todo lo demás está por delante y realmente están en situaciones, las conversaciones están realmente muy mal, ¿no? O sea, yo he leído esta misma semana que Mahmoud Abbas ya había dicho de que se habían roto definitivamente, luego no vi confirmada la noticia,
pero evidentemente son globosondas que se mandan a la prensa para avisar al contrincante de que la cosa está muy mal. Israel no ve claro el reconocimiento, exige el reconocimiento que Abbas reconozca que Israel, el otro Estado, no el suyo, hace lo que quiere y se va a reconocer como un Estado de los judíos y ya está. Pero eso tampoco lo admiten el tema de la presencia militar. Abbas dijo que quería fuerzas de la OTAN, pero los de Hamas, que también son palestinos, dicen que están en contra, que si están los de la OTAN son como si fueran fuerzas de ocupación y sería lo mismo, y estarían ahí echándoles bombas como en Irak o en Afganistán. Así que la verdad que esta noticia no se entiende muy bien, ya veremos con el tiempo qué es lo que significa o si es alguna pastillita que suelta Estados Unidos para ver cómo reacciona la gente. Los descendientes de aquellos moriscos expulsados de España en 1602 no ocultan un cierto sentimiento de exclusión y reclaman de España el mismo trato que el reservado a los judíos sefardíes. Se apellidan Loubaris, de Olivares, Bargachi, de Vargas, Buano, de Bueno, Sordo, Denia, Lucas, y constituyen cientos de familias en Tetuán, en Rabat y en Fez, las ciudades de Marruecos donde fueron acogidos tras su expulsión y donde se convirtieron pronto en la aristocracia urbana. Algunos de ellos llegaron a mandar una carta al rey Juan Carlos para solicitar su derecho a ser españoles. Los moriscos expulsados de España fueron unas 300.000 personas. Se instalaron a partir de entonces en el norte de África, principalmente en las ciudades de Marruecos y en menor medida en Argelia y Túnez, aunque a diferencia de los sefardíes no conservaron la lengua española, aunque sí un estilo de vida reconocible en la arquitectura, la vestimenta, las tradiciones culinarias o la música. Bueno, la verdad que hay gente que se está preguntando por qué si se ha hecho esta ley para los sefardíes no se hace para los moriscos. Entonces, bueno, vamos a recomendar que hagamos un pequeño repaso a la historia. En 1492 se expulsó a los judíos. ¿Y por qué se expulsó a los judíos? Pues no se sabe muy bien, porque alguien lo justifica por la unidad religiosa de España, pero en ese momento no se expulsó a los musulmanes. Y la guerra que tenía España durante 8 siglos no era contra los judíos, sino contra los musulmanes. En 1602, cuando se decide expulsar a los moriscos, no es por la unidad religiosa de España que se había levantado como la bandera en 1492, sino porque los moriscos, a raíz de unos impuestos que había promulgado el rey, pues se levantan en armas. Los moriscos se habían levantado en armas contra España. Había una guerra en la zona de Granada, en la Jarquía, en toda esta zona, de los moriscos contra los soldados creo que entonces era el rey Felipe, pero tampoco puedo estar seguro de mi fase histórica y de mi experiencia histórica. Lo que sí sé es que la expulsión fue consecuencia de un alzamiento en armas, no era consecuencia de una cuestión de discriminación por raza, por religión o por lo que sea. De ahí que si se quieren volver a traer a los moriscos o no, esta es otra historia, pero la historia de los sefardíes y la historia de los moriscos no tienen nada que ver. Los moriscos, los musulmanes, llegaron a España invadiendo España. En cambio, los judíos llegaron a España como parte de las colonias que establecieron los fenicios antes de la llegada de los romanos. En realidad, cuando fueron expulsados en 1492, los judíos eran los habitantes más antiguos de la península española, ¿vale? O sea que eran españoles de siempre. Y eso es lo que trata de reparar de alguna manera esta nueva ley. Es devolverles la ciudadanía que les fue denegada. En cambio, el tema de los musulmanes en España es un tema más complicado porque hubo una invasión, hubo un ataque y hubo unas guerras que duraron 800 años. O sea, no es como alguna gente dice, es que los musulmanes estuvieron 800 años en España. Sí, estuvieron peleando
contra los reinos cristianos durante 800 años. No es que estuvieron aquí y que de pronto vino alguien y los echó. No, ellos llegaron, entraron por la fuerza y tardó mucho en reconquistarse toda España. Otra vez, yo aquí no voy a juzgar el derecho que tengan o no los moriscos al retorno y a la ciudadanía, a la nacionalidad. Lo que sí marco son tremendas diferencias entre el caso de los moriscos, que aparte no conservaron la misma añoranza hacia España, y eso se ha sabido desde siempre, e incluso han cultivado en muchos casos animadversión hacia todo lo español. No han conservado ni la lengua ni nada, y cuando hablamos de la música, más bien hay que decir que es lo contrario, que muchas veces lo que en España se ha conservado son restos de la música andalusí que practicaban los moriscos cuando estaban en España, y no es que los moriscos se interesan por la obra de Manuel de Falla o de otros compositores españoles por ser españoles, cosa que sí sucedía con los judíos de origen sefardí, a los cuales toda la cultura y toda la tradición española les llegaba y les llega todavía hasta el día de hoy, más de 500 años después, les toca muy de cerca. Hablamos ahora del presidente de Perú, Ollanta Humala, que está de visita en Israel y se reunió esta semana con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien abordó fórmulas para la ampliación y el afianzamiento de la cooperación y de las históricas relaciones bilaterales, además de la situación regional e internacional. Netanyahu agradeció a Humala el apoyo de Perú al ingreso de Israel como miembro observador de la Alianza del Pacífico, que fue aceptado recientemente en la Cumbre de Colombia. Por su parte, Humala compartió con Netanyahu las perspectivas de una larga y duradera cooperación bilateral. Sin embargo, advirtió de que ambos países tienen aún un largo camino por recorrer en el ámbito del comercio bilateral, calculado en unos $100 millones anuales. El presidente peruano visitó también el Parlamento, el presidente Pérez y a la autoridad palestina, además de los habituales homenajes en Yad Vashem y en la tumba del fundador del sionismo, Theodor Herzl. Bueno, de esto en parte estuvimos hablando esta semana, de la admisión de Israel junto a otros 4 países como miembros observadores de esta Alianza del Atlántico, que de momento es muy pequeñita, que solamente cuenta con Chile, Perú, Colombia y México, creo, la Alianza del Pacífico. Pues esta Alianza del Pacífico sí que para Israel es importante y se lo ha agradecido a Perú, y bueno, esta es una oportunidad para afianzar relaciones comerciales y de otro tipo con un país con el cual Israel hasta ahora no ha tenido demasiado contacto, pero que bueno, esta es la oportunidad para afianzarlos. Recordemos que hace cosa de 2 meses también estuvo en Israel el presidente de Colombia, con lo cual todos estos países de la Alianza del Pacífico sí que están afianzando sus relaciones con Israel. Y terminamos con una noticia de aquí de España. El Partido Popular del Parlamento andaluz defenderá hoy una proposición no de ley en la Comisión de Turismo y Comercio en la que insta a la Junta a autorizar la celebración de bodas por el rito judío en la Sinagoga de Córdoba para impulsar el turismo en esta judería. La iniciativa reclama además que, una vez autorizada la celebración de esta ceremonia, se desarrolle una campaña de promoción de la sinagoga, así como de todos los monumentos, espacios, recorrido e historia de la judería cordobesa. El Partido Popular andaluz también destaca que este impulso al turismo judío podrá beneficiar también a otros municipios de la provincia cordobesa con importante pasado y legado judío en su patrimonio histórico, cultural y monumental, como es el caso de Lucena. Sí, seguramente si esta moción se aprueba, pues va a ser muy espectacular, va a ser muy mediática, saldrá en todos los medios. Recordemos que en el centro de la ciudad de Córdoba ahí se conserva una sinagoga a la que también se conoce como la sinagoga de Maimónides, porque es una sinagoga de la época en que Maimónides había nacido allí en la ciudad de Córdoba. Es un sitio pequeño, pero que se ha conservado y que hasta ahora no le habían hecho demasiado caso, pero que justamente este año empiezan las celebraciones del 700 aniversario del edificio, con lo cual ya tenemos una fecha
que sería el 1315 como fecha de inauguración de esta sinagoga, a partir de la cual se van a hacer en el 2015 y finales del 2014 muchos actos y celebraciones para tratar de potenciar la imagen de esta sinagoga, que sería, no sé si la más antigua, pero una de las más antiguas de Europa y del mundo seguramente, que se conservan en pie. Así que bueno, desde aquí animamos a que la Junta de Andalucía haga caso a esta recomendación, a esta proposición no de ley, y que permitan y que, bueno, a ver si nos invitan y si podemos estar en la primera boda que se celebre en la sinagoga de Córdoba 700 años después. Pues venga, a ver si nos invitan, eso esperamos. Y nada más, Jorge, ya te esperamos mañana. Y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi, muy bien. Bueno, todos, como siempre te digo, tenemos muchas ganas de oír estas noticias que nos traes, porque siempre son interesantes y son cosas para hacer, ¿no? De cultura judía, muy pues interesante. Sí. Mira, hablando de cultura judía y de judaísmo en general, hay un curso muy, muy interesante que imparte Koti Aserim Ben Daan, que a lo mejor no les suena a todos nuestros oyentes, a los habituales sí, porque también ha sido Koti Ben Daan colaboradora de Radio Sefarad, pero además es la directora del programa Shalom, que pueden ver ustedes todos los domingos en Televisión Española, en la 2 de Televisión Española. Bueno, pues Koti Ben Daan, que es la rabanit de la Comunidad Judía de Madrid, va a ofrecer en 5 sesiones que comienzan hoy, serán, por tanto, hoy 19, el 26 de febrero, el 5, el 12 y el 19 de marzo, se imparte en 5 sesiones, como les decimos, el curso El Judaísmo, una manera de comprender la vida. Un curso muy, muy interesante que imparte Koti, que es profesora de crecimiento personal basado en las fuentes bíblicas y talmúdicas y, como les decimos, directora del programa de televisión Shalom. Ella tiene un profundo conocimiento del sustrato místico y de la suma de la liturgia y de la identidad que caracteriza la tradición judía, lo que la convierte en la persona idónea para impartir este curso dirigido a alumnos que deseen conocer un poquito más, con más profundidad, los elementos que caracterizan al judaísmo. Si quieren más información, pueden encontrarla en la página web del Centro Sefarad Israel, que es donde se va a impartir este curso tan interesante. También no nos vamos del Palacio de Cañete, Jordi, porque el día 20, mañana, se presenta la última edición, o sea, el último libro editado por Hebraica Ediciones. Se trata de la obra Juan Bautista Diamante y su familia judío conversa, y Jacobo Israel Garzón, que es el editor de este libro, estará acompañado por los autores Alejandro Rubio San Román y Elena Martínez Carro. Participará también Antonio Cid, que es catedrático de literatura de la Universidad Complutense de Madrid, y la charla girará en torno a la figura de Juan Bautista Diamante, un notable dramaturgo del siglo XVII de orígenes, como ya habrán supuesto, judíos. Procedía de una familia greco-siciliana, fue presbítero y caballero de la Orden de San Juan. Escribió unas 40 comedias ingeniosas y de buen gusto, entre otras La judía de Toledo, El honrador de su padre y Juanilla, la del Jerez. Ya como les hemos comentado, la presentación tendrá lugar en el Palacio de Cañete el 20 de febrero a las 7:30 de la tarde, la hora habitual de los actos y las conferencias y presentaciones y todas las actividades que se programan en el Centro Sefarad Israel. Bueno, pues un saludo para Koti, otro saludo también para Jacobo, buenos sí. amigos de la radio, sin duda, muy buenos amigos. Y como esperamos poder hablar del libro muy pronto aquí en Radio Sefarad. Venga, a ver si viene Jacobo a vernos. Y luego, Jordi, un aviso de última hora para animar a nuestros oyentes a que no se pierdan la exposición de fotos de Nicolás Müller en la Sala Canal. Se clausura el día 23. En la Sala Canal de Isabel II de Madrid. El domingo tienen. Ya saben, este importantísimo fotógrafo de origen húngaro que estuvo en el Tánger del Protectorado Español, en Portugal, en Viena, que conoció a todos los grandes fotógrafos, que fue, el maestro de maestros, como dijo... Salud, Raquel.
Es que hace mucho frío, mujer. Sí, los catarros son terribles. No respetan a las redactoras de radio. A los locutores. Bueno, pues como comentó nuestra experta Begoña Fernández Martín, un fotógrafo inspirador de muchos otros, ¿no? Bueno, pues podemos conocer mejor su obra y el perfil y su perfil personal en esta exposición que cuenta con 125 fotografías en blanco y negro, un vídeo donde él mismo nos habla de su trayectoria, y es una exposición que después viajará a otros lugares de Europa, como la ciudad francesa de Tours. Así que tienen la oportunidad de conocer mejor a este fotógrafo que dio testimonio de, por ejemplo, el Madrid y la España intelectual del siglo XX. El Madrid de Ortega y Gasset. Tiene fotos muy, muy interesantes. Pues ya saben, hasta el domingo en Canal. Si no me equivoco, esto es en Madrid, precisamente en la parada de Metro Canal, ¿no? Sí, está muy cerquita. Es un antiguo de estos... Es el depósito. El depósito, esa es la parada, de estos tubos así enormes. Es precioso. Además, la sala es muy chula, circular. La verdad que yo estaba allí y me gustó mucho, sí. Un buen reaprovechamiento de los espacios estos industriales. Está distribuida en varias plantas, como nos contó Begoña. Bueno, si quieren conocer más en profundidad la exposición, les remitimos a el trazo errante de la semana pasada para que puedan escuchar lo que nos contaba Begoña Fernández. Bueno, y vamos a terminar con música, ¿no? Terminamos con música en el Museo Sefardí de Toledo. Si antes hablábamos del continente, de la sala de exposiciones del Canal de Isabel II como algo muy, muy interesante, pues imagínense poder oír música en el Museo Sefardí de Toledo, en la sinagoga de Samuel Aleví. Bueno, pues va a ser un concierto a cargo de Julián Elvira. E intenta contestar a la pregunta cómo pensar y crear después del Holocausto. La sinagoga de Samuel Aleví acoge este concierto que está protagonizado por uno de los nombres de referencia en cuanto a música experimental y de vanguardia, sobre todo para flauta travesera, y lo hace dentro de la línea de trabajo que el taller de creación contemporánea Yehuda Aleví viene desarrollando en cuanto a la promoción de las nuevas tendencias artísticas. Les hablamos un poquito más del autor. Juan Elvira es solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y ha investigado durante muchos años hasta llegar a la flauta prónomo, que es un instrumento único y de producción propia, resultado de casi 20 años de trabajo de investigación enfocado a nuevas tendencias acústicas. Supone el último paso de la evolución de la flauta travesera moderna. Madre mía, Así no sé lo que es. Ya, es interesante. Sentimos curiosidad por saber cómo suena esta flauta prónomo. Bueno, la flauta prónomo, después de largos experimentos, creación de prototipos, conversaciones, entrevistas y viajes, vio la luz gracias al artesano británico Stephen Wessel. Y es Julián Elvira el que la va a hacer sonar para todos el jueves 20 de febrero a las 7 de la tarde en el Museo Sefardí, como les hemos comentado. Bueno, y también se puede hacer, Julián Elvira nos demuestra que también se puede hacer música experimental con instrumentos acústicos. Esto es lo que más me ha sorprendido de lo que me has dicho, porque veo que sí, que ha sido realmente un artesano el que ha terminado de construir este instrumento. Te lo digo porque casi todo lo experimental se hace de manera electrónica, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues muy bien por Julián Elvira, muy interesante proyecto, y a ver cómo lo funde también en esa sinagoga, en este museo que tiene sefardí. Bueno, Raquel, pues nada, aquí nos despedimos. Te veo mañana. Hasta mañana. Chao. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los pensionistas de Israel, los más pobres de la OCDE. La presidenta del Banco Central israelí hace un llamamiento a cambios drásticos respecto a ultraortodoxos y árabes israelíes. Nueva explosión en el barrio de Hezbollah en Beirut, y terminaremos hablando del drama de los niños sirios refugiados. Estas son nuestras noticias y ya lo saben, Jorge está aquí para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de los jubilados de Israel, que son actualmente los más pobres de la OCDE a causa de un sistema de pensiones que hasta 2008 no obligaba a los empleadores a contribuir por ellos y que les empuja a depender de las
precarias prestaciones públicas. Al aumento de la pobreza y la brecha social se une una peligrosa burbuja inmobiliaria, el crecimiento del desempleo entre los jóvenes y la lenta incorporación al mercado laboral de grupos tradicionalmente fuera del mismo, como los ultraortodoxos y los árabes israelíes. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en 2012 Israel también tenía uno de los mayores índices de pobreza dentro de la OCDE, entre los menores de edad, 1 de cada 3. Entre los jubilados, que representan un 9,9% de la población, el índice más bajo de la organización, la proporción asciende a 1 de cada 2 antes de las prestaciones públicas y a 1 de cada 5 después de obtenerlas. En el futuro, la práctica totalidad de la fuerza laboral dependerá de un sistema privado de pensiones al que ahora aporta, junto con el empleador, un 17,5% de su salario. La cara positiva es que el Producto Interior Bruto crece a un ritmo de alrededor del 3% y el desempleo es de solo un 6%. Lo negativo es la erosión de la clase media, sobre todo de las familias jóvenes. Bueno, los datos de la sociedad israelí son en algún aspecto como este que hablamos, en el aspecto social no son los mejores, ni mucho menos, porque, entre otras razones, Israel está pasando por un periodo de transición, un largo periodo de transición de un sistema de bienestar estatal, digamos, basado en algo parecido a lo que tenemos en España, de una seguridad social y una educación y un sistema sanitario basados en el Estado, y que desde hace algunos años esto ha empezado a cambiar y se ha privatizado todo y han perdido todas, y entonces tenemos el problema de los pensionistas que no han hecho un plan de pensiones privado. Entonces esta gente, la gente más humilde, pues se han quedado solamente con las prestaciones públicas, que son mínimas, y claro, las escalas de lo que se define como pobreza en cada país son relativas al propio país, no son absolutas. No es que esta gente no tenga lo que comer, pero sí se establece en base a lo que gana el que gana más y a lo que gana el que gana menos. Entonces, cuando las diferencias son abismales, pues los de abajo son los más pobres, siempre. En este caso estamos hablando de un problema social, el de los mayores de edad, pero no es el único, y esto va conectado con la segunda de las noticias, que también tiene una proyección en la sociedad israelí. Así es, la presidenta del Banco Central de Israel, Karnit Flug, presentó los datos de la Oficina Central de Estadísticas con un crecimiento en el segundo semestre de 2013 del 2,8%, por debajo del 3,8% del mismo periodo del año anterior. La presidenta del banco emisor advirtió que los cambios demográficos, como el envejecimiento y el aumento de la proporción de árabes y judíos ultraortodoxos en la sociedad, amenazan con el crecimiento a largo plazo dos colectivos con índice de empleo, especialmente entre los hombres ultraortodoxos y entre las mujeres árabes. Sin embargo, Flug indicó que ambos segmentos de la población están registrando un aumento del empleo, aunque hizo un llamamiento a un cambio drástico. Como era de esperar, esas declaraciones desencadenaron un aluvión de críticas por parte de políticos árabes y ultraortodoxos. Bueno, los dos sectores que señala la directora, o presidenta mejor, del Banco Central Israelí, Karnit Flug, son dos sectores que tienen primero algo en común, a pesar de que sean totalmente diferentes, que es un crecimiento demográfico mucho mayor que el resto de la población. Son poblaciones que crecen a un ritmo mucho mayor que el resto, con lo cual el problema o el inconveniente, como se quiera llamar, la anomalía, va incrementándose. Cada vez hay más judíos ultraortodoxos en relación al resto de la población y cada vez hay más árabes israelíes respecto al resto de la población. A pesar de la política de inmigración a los judíos de Israel y todo eso, bueno, pues los árabes israelíes tienen un crecimiento demográfico muy importante y constituyen el 20% de la población de Israel. El tema es que, en ciertos sentidos, partes de esas dos poblaciones tienen unos problemas específicos respecto al trabajo. Ya hemos hablado aquí muchas veces de los ultraortodoxos, que no solamente que no hacen el servicio militar, sino que solamente estudian. Son las mujeres las que trabajan y ellos viven
del desempleo y de lo que cobra la mujer por su trabajo. Ellos no trabajan, y no estamos hablando de 25 personas, estamos hablando de miles de personas que por estudiar la Torá no hacen nada más en la vida, no trabajan, no son productivos, y eso va en detrimento de la economía del país, evidentemente, no solamente porque absorben recursos, sino porque no los crean. Y es una población que está ahí un poco, digámoslo así, parasitaria. Y en el caso de la población árabe tenemos un problema cultural similar con el caso de las mujeres, que las mujeres de la población árabe, a pesar de la influencia israelí y la modernización, pues todavía responden a un modelo muy tradicional y muchas de ellas no se incorporan al mercado laboral. Se quedan en casa siendo amas de casa. Esto es un fenómeno que en otros países árabes pasa totalmente desapercibido porque la mayoría de la población actúa de esa manera, pero en Israel las mujeres árabes, por eso mismo, están en una situación de desventaja respecto al resto de la población femenina, porque no tienen independencia económica, porque no están en el mercado laboral. Ese es el llamamiento que hace Karnit Flug, que no solamente hace un análisis, sino que dice que hay que tomar medidas drásticas para de alguna manera poner en movimiento a estos dos sectores de la población, que también ellos se incorporen al mercado laboral, porque ya estamos viendo que aunque el ritmo haya un crecimiento, cosa que en España nos parecería excelente, el crecimiento ahora, este último semestre, es del 2,8%, pero el año pasado, este mismo semestre, fue del 3,8%, con lo cual está bajando el ritmo de crecimiento y eso puede llegar a ser un problema. Y vamos ahora al Líbano. Al menos 4 personas han muerto y 19 han resultado heridas por una doble explosión en un barrio de mayoría chií del sur de Beirut, cerca de un centro cultural iraní. Las autoridades sospechan que la explosión pudo tener su origen en un coche y una moto cargados con explosivos. La embajada de Irán, situada en la parte sur de Beirut, ya fue objetivo de un atentado el pasado noviembre, y cerca de donde se ha producido el atentado este miércoles se encuentra la representación diplomática de Kuwait. Los barrios del sur de la capital libanesa están considerados un bastión del grupo terrorista Hezbollah, al que los radicales suníes han declarado la guerra por su apoyo en Siria al régimen de Bashar al-Assad. Bueno, Jordi, este es un nuevo más en la cadena de atentados en este barrio del sur de Beirut, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. En las primeras 50 seguían acusando a Israel de estar detrás de estos atentados. Yo creo que incluso ahora los propios dirigentes de Hezbollah no se atreven a decir tales tonterías porque saben que tienen dentro, como vecinos, un enemigo mucho, mucho peor que Israel, con toda su potencial bélico, pero lo que tienen al lado es gente con la misma capacidad de ellos de sembrar el terror y de actuar de forma terrorista, es decir, poniendo bombas y matando gente de forma indiscriminada, y allí se producen muertos que igual están vinculados al aparato de Hezbollah, pero la mayoría que son civiles, niños, ancianos o lo que sea, que pasen por ahí. Eso es lo que pasa cuando un país como el Líbano no es independiente, es un anexo a Siria, y el papá país, Siria, está inmerso en una guerra civil, y entonces no puede atender a las reyertas intestinas de un país que le es vasallo. Y terminamos en Siria. Precisamente la imagen de Marwan, el niño de 4 años, cruzando solo, sin familiares, la frontera siria con Jordania, ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, es falsa. Así lo ha admitido ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El pequeño solo estuvo temporalmente apartado de su familia en el caos de la masa de refugiados que cruzan a Jordania, y ya ha logrado reunirse con ella. A pesar de este desmentido, ACNUR denuncia miles de casos en que los menores llegan solos. Los niños representan ya más de la mitad de los refugiados sirios y muchos de ellos se enfrentan a graves peligros a pesar de haber escapado de la zona de guerra. Alrededor de 70.000 viven en la actualidad sin sus padres y más de 300.000 viven en campamentos de refugiados de Jordania y Líbano. Actualmente hay más de 1,1 millón de niños sirios refugiados, la mayoría viviendo en países vecinos sin escolarizar. Bueno, desde aquí nos sumamos a esta
no sé cómo llamarlo, ser solidarios con el dolor de los refugiados, de la gente que tiene que dejar su país, y más cuando es el caso de niños que siempre son inocentes. Lo que sí nos llama la atención y tiene que ser una llamada de atención bien importante, que una agencia como ACNUR, una agencia de Naciones Unidas, antes de poner en marcha una campaña mediática de escala mundial como fue esta a través de un Twitter, pues sepa de qué está hablando. Porque estas cosas cada día nos pueden hacer pensar que esto se parezca un poco a esto del Pallywood del que hablamos muchas veces, que son las noticias falsas que se construyen para crear una imagen y que luego resultan totalmente falsas y desmentidas, pero los desmentidos ya llegan cuando la gente tiene instalada esta imagen en su retina. Entonces, a la gente, esta noticia de hoy, pues la damos aquí, pero en los otros medios, en la televisión, es que lo han dado ayer, no han dado el desmentido. Simplemente el que quiera, pues que lo busque en la prensa y aparecerá esta historia. Pero bueno, la imagen de Marwan, este niño, no era la adecuada, y habiendo tantos miles de casos como ellos dicen, pues sería bueno que si quieren hablar de ese tema, que hablen de casos reales y verificados. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy bien. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntame. Pues mira, empezamos hablando de esa exposición de la que ya les habíamos dado cuenta en el espacio El invitado de Sefarat Israel de este martes. Esta exposición de Samuel Ben Arrosh, que se presenta hoy en el Centro Sefarat Israel y que nos muestra pues un conjunto de letras hebreas con color, con un esfuerzo por parte del autor por adentrarse en el secreto que representan las letras hebreas. Además, la exposición tiene un componente benéfico porque hay unos cuadros dedicados a Jai, a la palabra vida, en hebreo, que serán subastados, que no serán subastados, sino que el producto de su venta será destinado a becas para estudios de arte en el Colegio Judío de Madrid, en el Ibn Gabirol. Así que les animamos a todos a, primero, si quieren, escuchar esta entrevista que le realizamos a Samuel Ben Arrosh el pasado martes en el espacio El invitado de Sefarat Israel, y luego, por supuesto, disfrutar de estas 29 pinturas que se presentan en el Palacio de Cañete. Muy bien, eso ya lo saben. ¿A partir de hoy o de mañana? A partir de hoy. Hoy mismo en el Centro Sefarat Israel, esa exposición de Samuel Ben Arrosh. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con música. Esta vez será el día 22. Mónica Monasterio y Horacio Lovecchio estarán en Espacio Ronda. No tenemos que presentarles a estos dos intérpretes. Mónica Monasterio es una de las más prestigiosas intérpretes de música sefardí y está acompañada por el también extraordinario Horacio Lovecchio. Presentan en concierto La España que quedó y La Sefarat que marchó. Será, como les comentamos, el 22 de febrero, este sábado, a las 7 de la tarde en el Espacio Ronda en Madrid. Estos dos artistas incorporan nuevo repertorio y es muy interesante, Jordi, porque han musicalizado a poetas del siglo de oro español. Fray Luis de León, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, sin dejar de lado, por supuesto, ponerle música a la poesía de creadores y sobre todo creadoras actualmente vivas que escriben en ladino, la lengua de los sefardíes, ya lo saben. Espacio Ronda está en la calle Ronda de Segovia 50, así que un concierto para este fin de semana. Ah, qué interesante. Entonces también ponen música a poemas escritos en ladino, pero en la actualidad. Sí. O sea, no hablamos de que, poesías tradicionales o escritos de la época, ¿no?, medieval, sino de ahora mismo. Bueno, mira, eso está muy bien. Creación contemporánea y ellos le dotan de música. También. Es interesante la Fantástico. propuesta. Bueno. Avanzamos unos días en el calendario, Jordi, y nos situamos en el 26 de febrero. El último de los injustos de Claude Lanzmann se podrá ver gracias al Círculo de Bellas Artes y el Centro Sefarat Israel,
quienes con la colaboración de Avalon nos invitan a la proyección de esta obra fundamental. Casi 3 décadas después del estreno de la mítica Shoah, Lastman recupera una serie de entrevistas con Benjamin Wollenstein, ya saben, el que fuera el presidente del Consejo Judío del campo de concentración de Theresienstadt. Es el único superviviente entre quienes desempeñaron este cargo. La película, que algunos ya hemos tenido la suerte de ver, es impresionante, es Lastman puro, pero como apuntó el profesor Aarón Rodríguez en un espacio que dedicamos precisamente a esta película y que también les invitamos a recuperar, bueno, pues es un Lastman evolucionado, porque se ven imágenes, representaciones dentro de la propia película. Ya sabes que él, bueno, pues se plantea que no se puede representar el Holocausto, y aquí podemos ver filmaciones, dibujos, representaciones artísticas que tuvieron lugar en Theresienstadt. Entonces es una visión interesante, como nos comenta Aarón Rodríguez. No solo nos habla de eso, les recomendamos por supuestísimo que recuperen esta entrevista y que no se pierdan esta proyección del último de los injustos que tendrá lugar el día 26 a las 16 horas. No, perdone, a partir de las 16 horas se pueden recoger las entradas, porque nos invitan además al cine. Se repartirán un máximo de 2 por persona. Y la proyección está prevista para las 8 de la tarde. Así que, para las 7 de la tarde. Les repito todos los datos. A las 7 de la tarde es la proyección, y a partir de las 4 pueden recoger las entradas. Se repartirán un máximo de 2 por persona. Pues nada, Raquel, van a las 4, sí, recogen 2 entradas, no pueden coger más, se toman un café. Por la Gran Vía, por la Gran Vía no, por la calle Alcalá. Sí. Y luego vuelven. Y Les luego da tiempo vuelven a ir a la Gran Vía. al pequeño cine estudio, sí, está al lado. Por eso. Y luego van ya al Círculo de Bellas Artes, que a partir de las 7 empieza la proyección. No sé si muchos de nuestros oyentes ya habrán visto la película, porque se ha proyectado en pantalla grande en los cines comerciales, gracias a Dios, que no siempre pasa, pero bueno, es un Lastman, y Avalon ha hecho este esfuerzo que les agradecemos. Además, bueno, tenemos que darle las gracias también al Círculo de Bellas Artes y al Centro Sefarad de Israel, porque nos permiten poder ver de nuevo esta maravilla. Muy bien, pues eso en el Círculo de Bellas Artes, Claude Lanzmann. ¿Y con qué seguimos? Terminamos con un descubrimiento arqueológico en Israel, que Anda, es de los mira. que siempre nos gusta Sí. hablar aquí en Radio Sefarad. Bueno, arqueólogos israelíes han descubierto una pequeña aldea de 2.300 años de antigüedad cerca de la carretera que conecta Tel Aviv con Jerusalén. Esa carretera que siempre está atascada, bueno, pues ahí. Este descubrimiento arroja nuevos datos sobre la vida rural durante el periodo del Segundo Templo. Fue un asentamiento rural que estuvo ocupado aproximadamente durante 2 siglos, y sus restos fueron desenterrados entre agosto de 2013 y enero de 2014. Eso nos cuentan ahora desde la Dirección Israelí de Antigüedades en un comunicado. Se descubrió durante la construcción de un nuevo gasoducto. Siempre pasa, Jordi, que se construye algo y aparece un hallazgo arqueológico. Se encuentra, como les decimos, cerca de la conocida como carretera Burma, una empinada vía empleada en 1948 por el ejército israelí para romper el asedio a Jerusalén durante la Primera Guerra Árabe-Israelí. El nuevo yacimiento se extiende por una superficie de 750 metros cuadrados, en la que ha aflorado el trazo de varias casas de piedra conectados por pequeños corredores. Cada casa, que probablemente albergaba en su día a toda una familia, está formada por varias habitaciones y un patio abierto. Las habitaciones servían generalmente como zona residencial y para almacenar alimentos, mientras que las tareas domésticas eran realizadas en el exterior. Esto nos comenta Irina Silverbot, que es la persona a cargo de las excavaciones. Por el momento, los expertos desconocen el nombre del lugar, que está a unos 280 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene una soberbia vista panorámica y debió estar rodeado de cultivos de orquídeas y viñedos, según la costumbre de la época. O sea que un sitio privilegiado que se ha descubierto. Fue abandonada durante la dinastía Asmonea, que había expulsado a los griegos en el siglo II antes de la Era Común. No se sabe por qué fue abandonada, pero el veterano arqueólogo Yuval Baruch explica que se trata de un fenómeno conocido en la vida rural
del siglo I antes de la era común. Así que seguro que nos siguen llegando noticias de este hallazgo, en el que se han encontrado además cuantiosos restos de cerámica y monedas que se remontan a los reinados del seleucida Antíoco III y el asmoneo Alejandro Janeo. Bueno, pues nada, un hallazgo fantástico, muy interesante, desde luego. Y nada, Raquel, con este hallazgo terminamos por hoy. Te veo mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.